San Sebastián, el santo que desafió la muerte y se convirtió en leyenda. El origen de San Sebastián, un guerrero de la fe. San Sebastián nació en el corazón del Imperio Romano, en una época donde ser cristiano era un riesgo mortal. Criado en una familia noble, se destacó desde joven por su valentía y habilidades militares. Su lealtad al imperio lo llevó a convertirse en comandante de la Guardia Pretoriana, uno de los rangos más altos y prestigiosos de Roma. Sin embargo, detrás de su armadura, Sebastián ocultaba una profunda fe cristiana. A pesar de las severas persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano, Sebastián ayudaba a prisioneros cristianos en secreto. Su doble vida reflejaba un equilibrio peligroso entre servir a Roma y proteger a los perseguidos. Este acto de valentía lo convertiría en una figura legendaria. Sebastián no solo salvaba vidas, sino que fortalecía el espíritu de aquellos que estaban a punto de rendirse. Su historia comienza como la de un soldado, pero rápidamente se transforma en la de un mártir dispuesto a desafiar al imperio en nombre de su fe. Roma en crisis. El contexto de la persecución cristiana. El Imperio Romano, en el siglo III, estaba plagado de crisis internas y externas. Las invasiones bárbaras, la corrupción y las divisiones políticas amenazaban la estabilidad de Roma. En este contexto, Diocleciano buscaba restaurar el orden a través de la unidad religiosa, viendo al cristianismo como una amenaza directa a la autoridad imperial. Los cristianos se negaban a adorar a los dioses romanos, lo que era visto como un acto de traición. Las persecuciones se intensificaron y miles fueron encarcelados, torturados y ejecutados públicamente. El Coliseo y otras arenas se convirtieron en escenarios de martirios brutales que buscaban enviar un mensaje claro: no había lugar para la disidencia. Sebastián, como comandante de la Guardia, vivía esta realidad de cerca. Testigo de la brutalidad contra sus hermanos en la fe, comenzó a cuestionar la moralidad del imperio al que servía. Fue en este ambiente de tensión y violencia donde forjó su destino como protector de los cristianos. La conversión secreta de Sebastián, el inicio del sacrificio. La conversión de Sebastián al cristianismo no fue impulsiva, sino fruto de años de observación y reflexión. Al ver la fortaleza de los cristianos ante la tortura, comenzó a admirar su fe inquebrantable. Decidió bautizarse en secreto, sabiendo que esto lo pondría en grave peligro. Sebastián utilizó su posición privilegiada para visitar prisioneros cristianos, llevándoles palabras de esperanza y suministros. Era conocido por motivar a aquellos que estaban a punto de ser ejecutados, diciéndoles que su sacrificio no sería en vano. Muchos afirmaban que su sola presencia infundía paz en las celdas más oscuras de Roma. Este acto de compasión, sin embargo, no pasó desapercibido. Los rumores sobre un comandante cristiano comenzaron a circular en los pasillos del Palacio Imperial. A pesar de los riesgos, Sebastián nunca dejó de lado su misión, preparando el terreno para el inevitable enfrentamiento con Diocleciano. El comandante que protegía cristianos en la sombra. Sebastián era una sombra en la noche para los prisioneros cristianos, pero una luz brillante para sus corazones. Su influencia llegó a liberar a varios condenados a muerte, convenciendo a los guardias de mostrar piedad. A través de sobornos y astucia, Sebastián evitaba que docenas de inocentes fueran ejecutados. Además de proteger a los prisioneros, Sebastián se convirtió en confidente de familias cristianas, ayudándolas a escapar de Roma o a esconderse. Se ganó el respeto de los seguidores de Cristo y, al mismo tiempo, la sospecha de sus compañeros soldados. Algunos lo veían como un héroe, mientras que otros lo consideraban un traidor en potencia. La doble vida de Sebastián se volvió insostenible. La fe que intentaba proteger comenzó a filtrarse en sus acciones diarias, lo que eventualmente llamó la atención de Diocleciano. El emperador no podía permitir que un oficial de alto rango desafiara sus decretos. El momento de la verdad se acercaba. La primera ejecución, las flechas que no lo detuvieron cuando Diocleciano descubrió que Sebastián era cristiano, lo condenó a muerte de inmediato. Ordenó que fuera atado a un poste y ejecutado por arqueros. Las flechas perforaron su cuerpo, pero increíblemente no tocaron órganos vitales. Aunque lo dieron por muerto, Sebastián sobrevivió, milagrosamente sostenido por su fe. Cristianos lo encontraron agonizante y lo llevaron a casa de Irene, una viuda que lo cuidó hasta que recuperó sus fuerzas. Este milagro fue interpretado como una señal divina.
Sebastián no solo sobrevivió, sino que se levantó más decidido que nunca a confrontar al emperador. Su supervivencia no pasó desapercibida. En lugar de huir, Sebastián regresó al palacio para acusar públicamente a Diocleciano de sus crímenes contra los cristianos. Este acto de valentía selló su destino, pero también lo inmortalizó como un símbolo de resistencia inquebrantable. El milagro de su supervivencia. Rescatado de las puertas de la muerte, Sebastián fue encontrado por los cristianos en el campo de Marte, donde su cuerpo, aunque lleno de flechas, aún respiraba. Este evento fue considerado un milagro. Irene, una viuda cristiana conocida por asistir a mártires, se encargó de curarlo en secreto, lejos de los ojos vigilantes del imperio. Durante semanas, Sebastián se debatió entre la vida y la muerte. Sin embargo, cada día su fe lo fortalecía más. Veía su supervivencia como una señal de que Dios aún tenía planes para él. Este renacimiento físico y espiritual lo impulsó a regresar a la arena donde casi perdió la vida. Cuando finalmente se levantó de su lecho, Sebastián ya no era el mismo hombre. Su martirio incompleto lo convirtió en una figura imparable, alguien que desafiaba la muerte con el propósito de exponer la injusticia de Roma. Para muchos, su sola existencia era una prueba de que la fe podía vencer cualquier arma. El segundo martirio, la valentía de volver a enfrentar al emperador. Pocos habrían regresado al lugar donde casi fueron ejecutados, pero Sebastián no dudó. Se presentó abiertamente ante Diocleciano, acusándolo de crueldad y proclamando su fe frente a toda la corte. La sorpresa fue tal que, por un instante, el emperador quedó en silencio. Sin embargo, la ira de Diocleciano no tardó en desatarse. Sebastián fue arrestado nuevamente, pero esta vez no hubo flechas. El emperador ordenó que fuera golpeado hasta la muerte y su cuerpo arrojado en las cloacas de Roma, un castigo reservado para aquellos considerados traidores del imperio. Incluso en su segundo martirio, la fe de Sebastián no se tambaleó. Los relatos indican que durante la brutal golpiza, el santo continuaba rezando. Su valentía inspiró a muchos a mantener su fe, convencidos de que, aunque su cuerpo yacía en las sombras, su espíritu vivía entre ellos. La muerte final de San Sebastián, un acto de rebeldía y fe. La ejecución de Sebastián no fue suficiente para borrar su influencia. Su cuerpo fue recuperado secretamente por cristianos y enterrado en las catacumbas, un lugar sagrado donde los mártires eran venerados. Desde ese momento, su tumba se convirtió en un santuario de esperanza. Cada año, multitudes se reunían en las catacumbas para honrar su memoria. Las historias de su valentía se extendieron rápidamente, cruzando frontera y llegando a las provincias más alejadas del imperio. Para muchos, Sebastián simbolizaba la resistencia ante la opresión, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, la luz de la fe podía prevalecer. Su muerte fue el principio de su leyenda. El nombre de Sebastián comenzó a ser invocado en tiempos de enfermedad y guerra, y las comunidades lo adoptaron como su protector. Su sacrificio personal trascendió el tiempo, transformándolo en un guardián eterno de los perseguidos. La simbología de las flechas, más que un instrumento de muerte, las flechas que una vez atravesaron el cuerpo de San Sebastián se convirtieron en su símbolo más icónico. En el arte y la cultura popular, Sebastián suele ser representado atado a un poste, con múltiples flechas incrustadas en su piel. Pero esta imagen es mucho más que un recordatorio de su martirio. Para los cristianos, las flechas representan la prueba del sufrimiento que Sebastián soportó y superó. Son símbolos de resistencia, pureza y fe inquebrantable. En tiempos de peste, las flechas también se interpretaban como los dardos de la enfermedad, y Sebastián era invocado como protector contra epidemias mortales. Cada flecha que no mató a Sebastián es vista como un testimonio de su conexión con lo divino. Su imagen inspira a enfrentar la adversidad con coraje, recordándonos que incluso los mayores desafíos pueden ser superados con determinación y fe. El culto nace, San Sebastián como protector contra la peste. Años después de su muerte, Roma y Europa fueron azotadas por terribles epidemias. Durante estos periodos de desesperación, el nombre de San Sebastián resurgió con fuerza. Se creía que su intercesión podía detener la propagación de enfermedades, y se le comenzó a venerar como protector contra la peste. Iglesias y capillas fueron construidas en su honor, y procesiones se realizaban en su nombre.
En muchas ciudades, estatuas de San Sebastián eran llevadas en desfiles mientras se rezaba por la sanación de los enfermos. Su martirio fue visto como una especie de escudo espiritual, una barrera contra las flechas invisibles de la enfermedad. Esta devoción se extendió por toda Europa y América Latina, donde el culto a San Sebastián sigue vivo hasta hoy. Su figura se mantiene como símbolo de esperanza y salvación, especialmente en tiempos de crisis, un reflejo del poder inquebrantable de la fe en la protección divina. Las iglesias que elevan su nombre, de Roma a América Latina, el culto a San Sebastián no tardó en expandirse más allá de Roma. Durante la Edad Media, su historia llegó a España y, con la colonización, se trasladó a América Latina. Iglesias, capillas y pueblos enteros fueron consagrados en su honor, convirtiéndose en centros de devoción y peregrinación. En México, Perú, Colombia y Brasil, las festividades en su nombre reúnen a comunidades enteras. Procesiones, danzas y rituales celebran su martirio, mezclando tradiciones indígenas con la fe cristiana. La figura de San Sebastián, atado y atravesado por flechas, adorna altares y plazas, recordando a los fieles la importancia de la perseverancia y el sacrificio. Cada iglesia dedicada a San Sebastián es vista como un refugio espiritual. Se cree que rezar en estos templos otorga protección y bendiciones, fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y su santo patrono. Así, su legado sigue vivo, tejiéndose en las tradiciones locales de generación en generación. San Sebastián en el arte, el ícono de la resistencia. El martirio de San Sebastián ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas a lo largo de los siglos. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, pintores y escultores han inmortalizado su imagen, creando algunas de las obras más impactantes del arte sacro. Su figura, atada y llena de flechas, simboliza no solo el sufrimiento físico, sino la resistencia espiritual. Artistas como Botticelli, El Greco y Rubens encontraron en Sebastián un lienzo perfecto para explorar la belleza, la fragilidad y la fortaleza humana. Las pinturas de su martirio suelen mostrarlo con una serenidad casi celestial, transmitiendo la idea de que su fe lo elevaba por encima del dolor terrenal. En América Latina, su imagen ha sido reinterpretada con toques locales, adoptando elementos culturales propios de cada región. Más que un símbolo religioso, San Sebastián se ha convertido en un emblema de esperanza, fortaleza y compasión, recordando a todos que incluso en medio del sufrimiento, hay lugar para la redención y la belleza. Milagros atribuidos, historias que marcan comunidades enteras a lo largo de la historia. Se han atribuido numerosos milagros a la intercesión de San Sebastián. Durante epidemias, pueblos enteros rezaban fervorosamente a su nombre, y muchos testimonios afirman que la enfermedad desapareció poco después. Estos relatos fortalecieron aún más su estatus como protector contra la peste y otras calamidades. En varias regiones de México y América del Sur, se cuentan historias de personas que sanaron de enfermedades incurables tras invocar su ayuda. Otros relatos narran cómo comunidades fueron salvadas de desastres naturales, lo que consolidó la creencia de que San Sebastián tenía el poder de intervenir en momentos críticos. Estos milagros no solo reforzaron la fe, sino que también solidificaron el papel de San Sebastián como guardián de los más necesitados. Su culto continúa creciendo, alimentado por las historias de aquellos que afirman haber experimentado su protección y gracia en los momentos más oscuros. Fiestas y tradiciones, la celebración de un santo inmortal cada 20 de enero, las calles de muchos pueblos latinoamericanos se llenan de color y devoción para celebrar a San Sebastián. Las festividades incluyen misas, procesiones y danzas tradicionales que reflejan la mezcla de culturas que caracteriza a la región. Es un momento de unión, donde lo sagrado y lo festivo se encuentran en perfecta armonía. En ciudades como Yumbel, en Chile, y Diriamba, en Nicaragua, las fiestas patronales en su honor atraen a miles de personas. Las estatuas de San Sebastián son llevadas en hombros, adornadas con flores y rodeadas de músicos y bailarines. La celebración se convierte en un acto de agradecimiento y fe, donde los milagros pasados son recordados y las nuevas peticiones elevadas. Estas festividades no solo mantienen viva la memoria de San Sebastián, sino que también fortalecen la identidad cultural de las comunidades. A través de ellas, las generaciones más jóvenes aprenden sobre la historia de su protector, asegurando que su legado perdure por siglos.
El legado de San Sebastián en el siglo XXI, ¿qué nos enseña hoy? En pleno siglo XXI, San Sebastián sigue siendo una figura de inspiración. Su historia de valentía, sacrificio y fe resuena en un mundo donde los desafíos aún ponen a prueba la fortaleza humana. Más allá de su papel como protector contra la peste, Sebastián simboliza la lucha por la justicia y la resistencia ante la adversidad. En tiempos de crisis sanitaria, su imagen ha vuelto a tomar relevancia. Durante la pandemia, muchas iglesias reavivaron su culto, recordando su papel histórico en la protección contra enfermedades. San Sebastián nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la fe y la solidaridad pueden guiarnos hacia la esperanza. Su legado es un recordatorio de que el coraje individual puede transformar comunidades enteras. A través de su historia, aprendemos que la verdadera fortaleza no reside en las armas, sino en la convicción y el amor por aquellos que más lo necesitan. San Sebastián no es solo un santo del pasado, es un faro de luz que continúa iluminando el presente.